con este debate que yo creo que es importante. Hay que seguir hablando sobre los temas mujer. Y lo que les comentábamos ahora, conversando con las chicas, era que sí que efectivamente se planteó ayer en el Congreso hablar sobre un pleno mujer, para hablar finalmente sobre los temas de fondo, los proyectos que están, digamos, en ciernes sobre mujer, pero no se aceptó. Más bien lo que se aceptó es hablar o discutir sobre un tema en cada pleno en lo que queda de la legislatura. ¿Esto qué implica? ¿Qué mensaje es? ¿Realmente hay una voluntad por hablar sobre los temas de fondo de la mujer? Bueno, de eso y otros temas más vamos a conversar con nuestras invitadas que son de lujo hoy día para hablar sobre este tema, que son Elizabeth Sea, abogada y docente de la Universidad San Martín, y Jenny Dador, abogada experta en género y derechos humanos y asesora de impares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Bienvenidas. Bien. Bueno, a mí me parece una pésima noticia lo que nos dices respecto a que la Junta de Portavoces del Congreso no haya aceptado realizar un pleno específico para el tema de mujer. Más que nada porque si uno mira los distintos proyectos que hay en el Congreso, parece pues como una jaula de gatos, ¿no? O una bolsa de gatos. Hay proyectos en todos los sentidos. Entonces yo creo que la posibilidad de un pleno mujer les daba una posibilidad, si vale la redundancia, para poder ordenarse y tener una mirada integral de lo que van a proponer. Porque una de las debilidades que enfrentamos el día de hoy es que la legislación es diversa, la de violencia, ¿no? La que tiene que ver con tenencia, con alimentos, están todas parchadas. Entonces, como han sido parchadas, ya ninguna guarda cierta coherencia, la desproporcionalidad de las penas, todo. Entonces sí me parece que no es la respuesta más adecuada desde la presidencia del Congreso, ¿no? Creo que hay que seguir insistiendo en la posibilidad de tener un pleno para abordar todos esos temas con los distintos proyectos que ya están en las comisiones y que ya están dictaminados además, ¿no? Es decir, que estarían listos para pasar al pleno. Sí, bueno, coincido en el pleno de derechos de la mujer, sobre todo para tratar el tema de la violencia, que es un tema reincidente, es un tema de todos los días, que todos lo vivimos y que es de interés nacional y que incumbe tanto a hombres como a mujeres, no solamente a las mujeres, ¿no? Entonces ahí nos falta un poco más de comenzar a insertar un chip en la sociedad de solidarizarse también con la situación de las mujeres en nuestro país, y creo que eso sí es pertinente y es pertinencia de toda la representación nacional. Ahora, yo les planteo una conversación totalmente abierta para no darle palabra, sino que una conversación totalmente abierta para que el debate fluya. Les voy a simplemente señalar esto. ¿Es conveniente que se centre el debate en estos momentos sobre pena de muerte para los violadores? Digamos, ¿esto es una cortina de humo? ¿Es real que se debata esto o en realidad no? Bueno, yo creo que tacharlo como cortina de humo también sería cuestionar el deseo de la mayoría de la población, que en este momento se encuentra pues con un sentimiento de desazón y muchas veces defraudada por el sistema judicial que tenemos, ¿no? Que es un sistema judicial bastante incipiente, un sistema judicial que no brinda las garantías adecuadas y de forma oportuna, ¿no? En casos de violencia contra la mujer, y que definitivamente pues ya está cansado de ver cómo es que los delincuentes salen de una manera tan fácil, ¿no? Y la víctima siempre es la que va a cargar con toda la culpa y va a cargar también con las consecuencias del delito. Sin embargo, como mujer formada en Derecho, y eso es algo que yo escribía en un artículo que se ha publicado, yo no puedo aventurarme a decir que esta medida de pena de muerte sea la que en este momento va a traer la solución a la problemática de las violaciones contra los menores de edad. Y en eso hay que ser precisos. Los estudios que existen, en su gran mayoría, que están basados en análisis económico de la pertinencia de la aplicación de la pena, carecen de una metodología cierta, ¿no? Y eso también ha sido evaluado, no solamente, por grupos de investigación en países como Estados Unidos, donde ya la pena se aplica y donde el porcentaje de la efectividad de la pena pues no se condice con el número de homicidios, que es el caso mayoritario del cual se aplica. Estos no han disminuido, ¿no? Entonces, yo siempre opino que aquí debe de haber un estudio en base a la realidad peruana, no en base a realidades extranjeras. ¿Cómo vamos en el Perú en el tema de la aplicación de sanciones? ¿Cómo es que estamos nosotros tratando el tema de la rehabilitación y la resocialización, que eso también es importante? Y si las penas son realmente efectivas y cumplen su finalidad. Claro, con todo lo que plantea Elizabeth, efectivamente, o sea, pensar en la pena de muerte
sin considerar todas estas cosas o elementos que ella ha mencionado y que están alrededor. En realidad yo no sé si, bueno, nombrarlo cortina de humo, ¿no? Pero es como, o sea, tirar algo que cae de arriba y que además sí puede ser de un oportunismo político, porque es innegable que conecta con unos sentimientos y emociones bastante mayoritarios en la sociedad peruana, pero más primarios, ¿no? Okay. Que suele ser nuestras primeras reacciones cuando te ocurre algo, ¿no? Cuando te ocurre algo, cuando enfrentas un incidente, desde un robo, un atropello, ¿no? O sea, querer la respuesta inmediata hacia el otro. Pero estamos en una sociedad democrática que hemos construido y hemos entregado parte del uso de la fuerza y del control de ese poder a este orden que es el Estado, porque si no nos mataríamos entre todas. Y es sano el debate, ¿no? El debate creo que Entonces, es sano de estos temas tan importantes. Claro, y lo otro es que más allá de las penas en sí, ojalá que las pocas penas que tenemos y como están establecidas, si funcionaran, sería maravilloso. Uno de nuestros dramas es el tema de la impunidad. Entonces yo, por ejemplo, es una suerte que esta, entre comillas, que esta joven, el día del censo, que fue violada, pues hemos visto al sistema responder, ¿no? Violada, violador detenido, pasó acá, listo, o sea, operó. Claro, pero eso fue ocurre mediático. porque además fue flagrancia, ¿no? Ajá. Y fue mediático. Eso ocurre en un caso, pero la gran mayoría de casos todos sabemos que hay una tremenda impunidad. Y más aún, como lo demostró sí este caso, cuando se trata de mujeres mayores de 18 años, ¿no? Porque de alguna manera se inserta ya la duda sobre que esta mujer de 18 algo pudo estar haciendo para provocar esa reacción en el violador. Entonces, Ahora, digamos que la pena de muerte no sería parte de digamos, una respuesta seria simplemente tomándola porque se hizo en tal o cual país. Ahora, se tendría que cambiar la Constitución, se tendrían que cambiar algunas leyes. Además, se digamos, tiene que cambiar la Constitución, denunciar el Tratado de San José. Renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Sería un proceso larguísimo. Demasiado largo. Tendríamos que renunciar a la jurisdicción de la Corte y la Corte hasta el día de hoy puede haber servido para muchos casos de distinta índole, pero en el caso de las mujeres nos ha servido cuando no hemos conseguido justicia dentro de nuestro país, le hemos conseguido en la Comisión y en la Corte Interamericana. Ok. Bueno, eso nos lleva a otro tema y creo que este sí ya es totalmente, digamos, controversial, ¿no es cierto? Y es que esto nos lleva a que cuando hay violaciones, por ejemplo, y las mujeres salen embarazadas, muchas de ellas deciden o quieren decidir de alguna manera el abortar, ¿no? Terminar con el embarazo. Y aquí ya empiezan los problemas, porque en nuestro país obviamente no es legal abortar y si bien solamente... No es legal el aborto en casos de daño en la salud. Exacto. O peligro en la vida. A eso es lo que quiero llegar, ¿no es cierto? Pero todavía no hay un especial, digamos... una causal específica. Una causal específica, ¿no es cierto? Entonces, a eso quiero llegar. ¿Cuáles son las implicancias de salud? ¿Cuándo es realmente un aborto terapéutico? ¿Qué es lo legal en nuestro país? ¿Qué no es lo legal en nuestro país? ¿Y en qué medida una mujer en nuestro país puede decidir finalmente? A ver, mira, en términos del tratamiento en general del aborto, en la legislación peruana tenemos una forma de legislar que es el sistema regla-excepción, si tú quieres. Por regla general, el aborto está penalizado. Por excepciones o por causales o lo que se llama determinadas circunstancias, está permitido. En el caso peruano, solo tenemos la causal que antes se llamaba terapéutica y el día de hoy se llama causal salud, que está permitida desde el año 1924, ¿no? Y que permite a las mujeres decidir sobre ese embarazo o esa gestación cuando se encuentran en una situación de que la continuidad del embarazo puede significar un peligro grave y permanente para su salud o un peligro de muerte, ¿no es cierto?, para su salud también. Y eso que estaba en el Código Penal está regulado en una resolución ministerial, que es una guía que rige los establecimientos de salud sobre cómo se implementa, ¿no?, que es la guía 486 del año 2014, y esa guía establece cuáles son las situaciones en las cuales se aplicaría. Entonces tienes 10 situaciones nombradas, o entidades, si tú quieres, o patologías, si tú quieres, nombradas, y luego tienes una 11ª que constituiría lo que en el derecho conocemos como una cláusula abierta, donde te dice cualquier otra circunstancia de las que no están nombradas allí, pero que podrían significar un riesgo de salud para la mujer o de muerte. Que esa es... Eso es lo que está permitido en el país. Pero que ese es lo complicado, digamos, y ahí es donde empezamos con el debate porque está finalmente abierta, ¿no es cierto? Es abierta, claro, es abierta y nosotros hemos conocido de algunos casos de mujeres violadas y en situación de daño y afectación de su salud han
hecho uso de la causal salud, ¿no? En ese inciso 11, en la maternidad del hijo. Pero generalmente, a nivel legal, digamos, las mujeres pueden utilizar esa causal, pueden utilizar ese argumento legal precisamente para que sea legal. Como bien dice, aquí la causal que se permite por el Código Penal es cuando está en riesgo la vida de la madre, ¿no? Entonces, para eso va a haber una junta médica, inclusive también, que tiene que informar sobre el estado de salud de la gestante, ¿no? Pero acá estamos hablando de despenalizar el aborto en casos de violación. Ya no solamente en este caso, sino en cualquier otro caso en que una mujer o una menor de edad resulte violada y resulte embarazada a consecuencia de ese delito execrable, ¿no? Sin embargo, bueno, yo aquí tengo una posición que es la de definitivamente no estar a favor del aborto. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que aquel que está a favor de la vida y que está en contra del aborto es una persona machista, es una persona que de repente tiene un apego religioso, pero yo, formada en Derecho, tal cual también Jenny, tengo una posición respecto a la vida como derecho, ¿no? Un derecho fundamental que es inherente a la persona y que es la base, al igual que la dignidad humana, para permitir la efectividad de otros derechos, ¿no? Sí. Solamente para aclarar, estamos hablando de aborto por violación, ¿no? Exacto. Solo para aclarar. Sí, ya. Claro, pero el aborto terapéutico que ya existe también está a favor de la vida y es una de las posibilidades que se permiten, porque ningún derecho es absoluto, incluido la vida. Por eso hay un aborto que permite una excepción a ese derecho. A esa, completamente de acuerdo. Y las excepciones se pueden abrir. Y aquí estamos hablando del peligro de la vida de la madre. Cuando esto ya está previamente probado, hay una junta médica, un informe médico que así lo prueba, ¿no? Sin embargo, el tema de la violación es pero un peligro delito que la mujer decide, un riesgo que la mujer decide cuánto se quiere correr de riesgo. Puede ser 30%, 50%, y es la paciente quien decide el riesgo. Por ejemplo, yo soy una paciente oncológica, tengo un cáncer. A mí mi médico siempre me pregunta, ¿le vamos a hacer este procedimiento? Y yo pregunto, como mujer con un cáncer, ¿este procedimiento en cuántos casos funciona? Bueno, 50% dice la literatura científica que funciona en este caso, 40% y yo escojo si me quiero correr el riesgo de la quimioterapia, de la histerectomía radical, de que me corten una pierna o lo que sea. Pero yo, porque es mi vida la que está en juego, soy la que decide. Yo creo que más allá del tema de la voluntad y si es la decisión de uno, porque es su vida, es un tema también de consentimiento informado. ¿No? Es un tema de consentimiento. Claro, por eso informado, el médico te informa. Porque también, claro. Pero ahora vamos a abrir el panorama y a ver cómo está la situación del acceso al sistema integral de salud, ¿no? Ese consentimiento informado se espera, pues, de una atención médica en el caso de que se permitiera el tema del aborto de forma gratuita, que sea accesible para todos, ¿no? En todos los ámbitos del Perú, inclusive llegando pues a aquellas mujeres que son violentadas dentro de la misma familia, dentro de la misma comunidad, y que muchas veces ese tipo de actos execrables son aceptados. Entonces, esa mujer que muchas veces tiene la limitación de la lengua, la limitación del conocimiento, tener acceso a ese conocimiento informado, tendríamos nosotros que tener, y ahí sí yo creo que sería una exigencia vital, el Estado peruano nos tendría que garantizar en un alto porcentaje, más allá del 70%, que esa mujer va a dar un consentimiento informado para que se le practique el legrado. Eso yo completamente estoy en esa posición. Además, si vamos a hablar de los derechos humanos, la misma Corte Europea, en diversos casos, la Corte de Luxemburgo, en el mismo caso contra Francia o Irlanda, ha establecido que ni científica ni legalmente se ha establecido en qué momento podemos darle el estatus a ese ser concebido de embrión o de feto, ¿no? Pero ¿para qué nos vamos a ir a Luxemburgo? Vámonos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, que ha dicho... La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en el año 2012 que la vida no tiene protección absoluta. Un momento, paréntesis, señoras, las tengo que dejar un ratito porque tenemos actividad presidencial, pero volvemos a seguir conversando. Nos vamos con actividad presidencial. ¿Presidencial? Sí, porque nuestro presidente se encuentra en Argentina. Recuerden que se ha ido pues a la cumbre iberoamericana a reunirse también con el presidente y a reunirse con varios empresarios para ver si hay inversiones o no aquí en nuestro país. Muy bien.
Las actividades entonces del presidente en Argentina y seguramente en cualquier momento estaremos entrando con ellas, pero ahora vamos a retomar nuestro debate que estaba bastante interesante, así que nosotros hicimos así cuando nos tuvieron que cortar. Pero bueno, chicas. Sí, yo te estaba comentando. Muy bien, sigamos. Estamos hablando sobre los derechos de la mujer. Elizabeth estaba citando, ¿no? Algunos precedentes, y yo también quería mencionar el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012. Mira, ese es un caso, Costa Rica, donde en un momento la fertilización in vitro, ¿no es cierto?, estaba permitida, y luego un grupo de parejas inician un proceso, y sobre la marcha, el Tribunal Constitucional de ese país nos dice, ¿no es cierto?, que ya no se puede hacer porque la vida de los embriones, cómo se desechan los embriones y todo ese tema. Entonces, se paralizan los procesos. Y esas parejas inician una demanda, ¿no?, ante la Comisión, y luego llega a la Corte Interamericana. Y la Corte, cuando se pronuncia, establece, porque nosotros tenemos en la Comisión Americana, en el artículo 4º, inciso 1º, el enunciado de la protección al derecho a la vida. Chicas, ¿ya? acuérdense que mucho inciso, mucho eso, la gente no lo va a entender. ¿no? O sea, pero lo que quiero decir es que siempre se menciona el artículo 4º de la Convención Americana, donde dice efectivamente, todo tienen derecho a la vida y la vida se protege, dice, desde la concepción, en general, dice en general. Entonces la Corte ha dicho, acepta los en particulares. ¿Cuáles son las particulares? Las excepciones. Las excepciones pueden ser, en aquel momento, cuando se dio la Corte, los países que ya tenían legislación en temas de aborto, y los que no lo tenían, aquellos países que puedan llegar. Pero además ha dicho que la vida, ¿ya?, la vida del concebido, y en general la vida, es gradual e incremental. La protección a la vida es gradual e incremental. El concebido no es persona. El concebido es un sujeto que goza de protección, y en el caso peruano, los derechos están condicionados a que nazca vivo. Pero además ha dicho, no es persona, ¿por qué? Porque la Convención tiene un paquete de derechos, derecho al trabajo, a la participación política. Entonces tú no le puedes dar al concebido el derecho al trabajo, el derecho, no, los derechos de los que goza, los goza a través de la protección a la madre. Pero por eso, antes, porque se nos va a acabar el tiempo. Sí, ya, pero a manera práctica, si una mujer ha sido violada y quiere abortar, así para hacerlo más, digamos, claros posible, quiere ir a abortar y quiere utilizar los protocolos debidos, aplica a este artículo que tú mencionas, efectivamente, a esta causal que es abierta, finalmente puede aplicar legalmente. Tú, Elizabeth... Podría, porque no podría. No todas. En algunos casos. Tienen que probarlo. Claro, exacto, por supuesto. Ahí tendría que probarlo. Pero mientras lo prueba, ya pasaron los 9, ya nació. Ya está en la universidad, en la facultad de Elizabeth. Ya. Exacto. Ok, pero el tema es que una de tus digamos, tus reparos, Elizabeth, es precisamente que la persona tiene que estar bien informada. Pero mientras eso pasa, ¿quién es el ente que define que esta mujer puede o no puede abortarlo, precisamente definiendo si corre riesgo o no, o si aplica este artículo abierto de la ley? Como estábamos hablando con Jenny, un tema importante aquí es que ver que hacerse un aborto, practicarse un legrado, no es cualquier cosa. O sea, definitivamente hay riesgos, sí, de fertilidad en la mujer. Entonces, ¿tú te imaginas una mujer que sea adolescente, que se someta a un legrado si es que se despenaliza el aborto, porque tiene que haber una modificación penal, ¿no? Tendría que haber un cambio. No, pero estamos hablando, en este caso, que ella está aplicando este artículo y ha sido por violación. Pero es que en el caso terapéutico, si es que no hay el informe médico, si es que no está debidamente probado y no hay un consentimiento informado, definitivamente, pues, ¿cómo va a proceder un aborto terapéutico? No, pero eso es un consentimiento. Sí, claro, tendría que proceder en algunos casos si tú demuestras que esa violación hay un nivel de afectación. Son los menos, son los menos. Ya, pero lo que estamos hablando en este caso específico, ella está consciente, está consintiendo, ¿cierto? Sí. ¿Quién es, digamos, la Junta Médica del Hospital? La Junta Médica del Hospital, con el informe que se da. Y si ese informe, si esa Junta no lo hace, hay un plazo, no es que ya no es como antes. A eso es lo que voy. Se quiere evitar, ¿Cuánto plazo? El plazo que ha establecido la resolución 486 es 6 días. 6 días. Ningún procedimiento que se realice en un hospital, ya no te pueden mandar otro. ¿Por qué? Porque en el caso LC, ya que llegó al comité de la Convención CEDAW, en ese caso, el Hospital Carrión se demoró muchísimos días y además hizo una junta médica con 15 profesionales. Es imposible, ahora son 3. Y hace poco la clínica El Golf, que fue sancionada por el Indecopi, se demoró 42 días en responderle a la mujer si tenía o no derecho a un aborto. Ya, ahora, y problemas mentales, posibles problemas mentales o, digamos... la salud mental. La salud mental, en realidad, claro, ¿es un causal también para el tema del aborto? Por supuesto, por supuesto. Es más, pero ahí sí debería de hacerse un examen que valide ese estado mental, porque también, claro, o sea,
Si nosotros vemos la legislación fríamente, más se refiere al tema de la condición física. Pero el tema de la salud mental, si bien es algo que tú puedes incluir también dentro de esta excepción, es muy difícil de ser probado. Y eso es así, porque... Pero no es piromancia o cartomancia. La salud mental tiene indicadores pero mientras objetivos, tú lo tengas, hay psiquiatras, hay psicólogos. Volvemos al acceso a la salud integral, que es algo que muchas mujeres no tienen. Entonces estamos pidiendo que se haga este examen, que conviene, que es válido y que ayuda a que la mujer tome una decisión informada, pero que en la práctica no se da porque el acceso es limitado. Nuevamente el caso LC. En el caso LC de la adolescente de 13 años violada que intentó suicidarse y el Estado no le permitió acceder a un aborto, cuando se condena al Estado peruano, se le dice, usted está siendo condenado porque no evaluó la salud mental de esta niña, estaba deprimida con intento de suicidio y usted privilegió la salud física y además usted privilegió, ¿no es cierto?, la vida del feto respecto a estabilizar la columna de esa chica que quedó parapléjica. O sea, hay que hacer una evaluación de la salud mental y no es piromancia. Hay que hacer una evaluación de la aplicación del Código Penal, porque se está aplicando de manera errada. Pero en todo caso, para llegar a una conclusión, estas evaluaciones, que yo entiendo tus reparos y que yo entiendo la ley, porque en ambos casos son la ley, ¿no podrían ser más rápidos y evitar la burocracia? No deben ser más allá de 6 días. Pero no se cumplen esos 6 días. Aplicarse los protocolos. El protocolo dice 6 días. Así es. Si el médico no lo cumple, pues hay que empezar a castigar a los médicos. Pero no se cumplen. Y lo otro, lo que está en el medio, ¿qué cosa es? Dime es la vida y la libertad ¿en qué casos de negligencia mujeres médica en el Perú son efectivamente sancionados? Ok. Mil gracias, señoras. Este tema da para más. Y de todas maneras vamos a seguir hablando. Gracias por la exposición. Sí, se nos ha pasado muy rápido, creo. Es que el presidente... El presidente. Muchísimas gracias a ambas y ojalá las hayamos ayudado, por supuesto, a ustedes que saquen sus casas. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Vamos a hablar sobre dolores de espalda. ¿Tiene usted? Ay, sí, yo. Las 3. Cuidado que puedes sufrir de lumbalgia. Con eso regresamos en la cuenta de 3.